Shalom. Toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Rahakodash. Todo honor a los apóstoles, los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, que en inglés somos conocidos como Great Millstone, y saludos a todos los hermanos y las pocas hermanas alrededor del mundo que mantienen esa esperanza de ser miembros del electo. El Espíritu Santo nos ha permitido a mí, este hermano Ash, hacer un video. Y es un video de repente, no hemos preparado ninguna escrituras, pero nomás estábamos hablando de un debate que ocurrió entre el gorila, El sicario. el sicario, que yo lo llamo Papa Chango, pero básicamente el vato tuvo un debate con una amalequita, una edomita y andaban discutiendo. Básicamente el edomita quería comprobar de que las 12 tribus, el rótulo que tenemos o la lista de los tribus es incorrecto. Y ese es básicamente el punto que él quería hacer. So, lo que él andaba diciendo es de que cuando la Biblia habla de los israelitas estando en Babilonia, no está hablando de los Estados Unidos, está hablando de Babilonia, del tiempo antiguo. Y por medio del Espíritu Santo es lo que queremos tocar. Nos vamos a agarrar varias escrituras para comprobar de que la Babilonia, donde los israelitas iban a andar sirviendo su último cautiverio, definitivamente es los Estados Unidos. Y no es posible que fue Babilonia antiguo, porque para empezar, ese es el primer imperio en la lista de las 4 bestias que fueron vistas en el libro de Daniel, man. So ¿cómo es eso? Y eso ya pasó. Yeah. Fuimos rescatados de ese lugar, man. Claramente. Pero no hemos sido rescatados de este lugar, man. So vamos a entrarle, man. Go ahead, bro. Yeah. Where did you want me to start, bro? You can start at 10 at the point. Yes? Yeah. All right, Kanka. Oseas 1:10 en la NTV dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Y esa otra cosa que dijo el vato. Él dijo de que si fuéramos los israelitas, fuéramos la nación más pequeña del mundo. Y él dijo que hay más de 400 millones de morenos, latinos y indígenas. Eso comprueba de que no somos los israelitas. Cuando claramente acabamos de leer en Oseas que íbamos a ser como la arena del mar, man. La arena en la orilla del mar, innumerables. Y eso está hablando del fin del mundo, en el tiempo del fin del mundo. Lo que estamos leyendo en Oseas 10, 1 y 10. Esto está hablando del fin. Yeah. So, en el fin, los israelitas iban a ser como la arena en la orilla del mar en cantidad. Go ahead. You got some? Yeah, nos quise explicar lo que acabas de mencionar sobre este malaquita diciendo que íbamos a ser los más pocos. Y él trató de usar Deuteronomio 28 y 62 para y no explicar eso, pero cuando lees ese capítulo, ese versículo, está hablando de que cuando el Señor traiga juicio sobre nosotros, iba a quedar unos pocos. Right. Por ejemplo, durante los tiempos de Jeremías, right. Jeremías profetizó que Babilonia iba a tomar a Jerusalén por el pecado de nuestra gente. Alright, so ¿qué pasó? Vinieron los babilonios, tomaron a nuestra gente de prisioneros y la gran mayoría fueron enviados a Babilonia y quedó los pobres en el lugar. Right. Ese fue un ejemplo de unos pocos siendo dejados en la área. Yep. You know? Yep. Porque no tiene sentido que nuestra gente iba a ser los más pocos cuando somos los más fructosos. Exactamente. Y somos básicamente la nación más grande en el mundo, man. No somos 12 tribus y somos gigantes en cantidad, man. No hay ni número que podamos dar, pero si pudiera dar un número de tal vez 9 o dicen 8 o 9 billones de personas en el mundo, tal vez 2, 3 son israelitas, 2, 3 billones. Yeah. Y no podemos poner número, pero nomás para dar un ejemplo, según lo que acabamos de leer en Oseas, la cantidad de israelitas que hay en el mundo. Go ahead.
Yep. Oseas 1:10. Otro punto a lo que habías dicho, al punto que diste, de que, ¿qué era el punto que? Right, que el Señor, cuando Él dijo que nos iba a dejar pocos en números, estaba hablando del cuando el Señor traiga el juicio. You know? Es lo que iba a decir, me vino de regreso. Después de que termine este juicio, solo vamos a ser pocos en número otra vez. Oh, yeah. You know? So, somos, tal vez billones de israelitas en el mundo, pero de toda esa cantidad, solo muchos son llamados, pero pocos los elegidos, man. Yeah. El reino que viene va a ser para los pocos, pero vamos a crecer exponentemente, man. Yeah. You know? Yeah, bro. Esdras, cuando Esdras estaba preocupado de los malditos de nuestra gente, el Señor le dio una ilustración en cuánto israelitas iban a morir. Right? El Padre Yahweh, por medio del ángel Uriel, le dijo a Esdras que entre un puño de uvas, solamente una uva se iba a salvar. So eso te da la idea en cuántos israelitas van a quedar. Pocos. ¿Sabes dónde está esa escritura donde dice? Oh, I got it. That's a spirit. Isaías 60, a lo que estás diciendo, bro, y 22 o 21 dice, todo tu pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra. ¿Qué pueblo? Israel. Los israelitas, man. Pues yo lo plantaré ahí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá en 1,000 personas. El grupo más diminuto se convertirá en una nación. Damn. En una nación poderosa. A su debido tiempo, porque el Señor va a fucking matar la gran mayoría de la población del mundo, man. Dice, a su debido tiempo, yo el Señor haré que esto suceda. Él lo va a acelerar, man. Yeah. So, ¿qué nos va a dar a nosotros, hombres israelitas? Chingo de mujeres, man. Para traer la nación. Es posible que el israelita común tenga unas 500, 1,000 esposas, man. You know? El más común. Yeah. You know? Es todo aquí. Yeah, bro. Cuando le dices eso, lo que vino a mi mente fue Noé y su familia. Oh, yeah. Entre millones, quizás billones de gente habitando el mundo, ¿cuántos sobrevivieron? Yeah. Solo 8. Ese evento. Come on, man. Exactamente. Y en el tiempo apropiado, el Señor aceleró la población del mundo. Yeah. You know, ya cuando llegas al ¿quién era? El bisnieto, yo creo, el bisnieto de Cam, yo creo era Nimrod. Yeah. Pero cuando llegas, y eso es que 3 generaciones en Yeah. el futuro, ya había chingo de gente otra vez, man. Yeah. Ya había suficiente gente para crear básicamente una nación, man, un imperio. ¿Ya ves? Yeah. La torre de Babel, había un chingo de gente ya en ese tiempo. So, el Señor va a ser, cada vez que nosotros nos acostemos con una mujer, instantáneamente eso va a quedar preñada, man. Yeah. Con varios hijos, unos gemelos o de 3. En el primer año, Yeah. puede ser de que hayan unos 100,000 bebés. Yeah. Y estoy dando un número ridículamente pequeño. Yeah. Hay que decir, no es usando el 144. Right, un bebé cada uno, right? Yeah. O que tienen gemelos. Hay que decir, right, 144, cada uno de ellos tienen 7 mujeres. No es 7 mujeres. En un año van a traer 1,000,000 de hijos. E hijas. Wow. So 7 mujeres cada miembro del 144. con solo 7 mujeres en el primer año, eso es 1,000,000. Una población de 144,000 va a 1,000,000, bro. Come on, man. Yeah. Eso es loco. Hay que usar a Solomón, right? Hay que decir, el 144 cada uno tiene 1,000 esposas. Bro, ya con eso. 144 millones de descendientes, bro. Y eso ni incluye la gran multitud, Nah, eso los creyentes.
que el número de esa Mucho multitud más. es grande. Yeah. Bro. You know, so, hey, como lo acabamos de leer, you know, aunque el Señor va a matar a tanta gente en el mundo, you know, al mismo tiempo el Señor tiene preparado de que Él va a apresurar cómo vamos a multiplicarnos en el reino, man. Mm-hmm. You know? Go ahead, Ak. Yep. Regresando a Oseas 1:10. Dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Y ese lugar está hablando de Babilonia, Mm-hmm. los Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió en este lugar? Jeremías 17:4. You know, nuestra heredad fue rota de nosotros, nos lavaron la mente, nos quitaron nuestro lenguaje, nuestra historia. Mm-hmm. Completamente nos dieron amnesia, como una completa amnesia, como una nación, man. Yeah. Somos la única gente que realmente no tenemos historia. Y hasta cuando hablas de mexicanos, como los aztecas y todo eso, esa historia solo regresa unos par de miles de años. Y no regresa más allá que eso. No regresa al principio. No. So, nuestra gente no tienen en nada que se andan parando, man. Y todo eso es un resultado de esta profecía que dice, en ese lugar se te dirá, no sos mi pueblo, man. Cogerá, ¿tienes algo? No. Okay. Actually, yeah, pues después de Mm-hmm. que lo lea, Mm-hmm. porque es un precepto. Dice, así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá... ¿Y cómo se está diciendo eso? Ezequiel 37 Uh-huh. y que 16. Matter of fact, si puedes ir ahí. Yeah, acá. Ezequiel 37 y 16. Yeah. You got it? Yo. Ahorita dice... 15 dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor Yahweh Shai. Dice, hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa... Y esta profecía fue cumplida, okay, empezando con el tiempo de nuestro anciano, el anciano Aria. Uh-huh. Cuando él trajo la explicación de las 12 tribus, man, y según esta profecía, esa lista de los tribus tenía que ser puesto en un madero, como una lista. ¿Cogerá? Yep. Dice, right, y no es para decir algo bien rápido, Ezequiel, él no cumplió esta profecía. Right. Porque no era necesidad para, decirle a la gente de qué tribus son, porque sabían. Mm-hmm. Tenían sus records todavía. Y el reino norteño no estaba aquí. En este tiempo de Ezequiel ya fue dividido en dos el reino. Yeah. All right, dice, so hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y las tribus del norte de Israel. Mm-hmm. Ahora, y por eso en la lista, okay, en ese madero que tenemos, escribimos el reino de Judá, Judá, Benjamín, Leví, y de ahí escribimos el reino norteño, okay, de Efraín y todo, como dice aquí, todos los otros tribus del reino norteño. Go ahead, bro. Yep. Dice, ahora toma ambos trozos en tu mano como si fuera una sola pieza de madera. Mm-hmm. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces. Yeah, porque cuando la gente nos mira en las calles, la primera cosa que voltean a mirar es la lista. Y lo hemos visto entre los años de que hemos andado haciendo este trabajo, man. Es lo que nos atrajo a cada uno de nosotros. Nos miramos nuestro nombre, nuestra nacionalidad en el trozo. ¿Y qué hicimos? Preguntamos, ¿qué quiere decir esto?
Right? Go ahead. Diles, esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Así es, man. Así es. So, el Señor hizo esto por medio de esta profecía del trozo y por medio de cómo Él ha establecido campos ahora mundialmente. Pero ¿a dónde empezó esto? Esto empezó en la tierra donde se nos dijo que no somos el pueblo del Señor, man, en los Estados Unidos. Ya ves, y ahora por medio del ministerio, okay, específicamente de la predicación en las calles, ahora se nos está diciendo quién somos. Eso es todo ahí, right, bro? Un poquito más. Okay. Dice, luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré el pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares donde fueron esparcidos. Así es, man. ¿Ya ves? Entonces somos como la arena del mar y estamos dispersos por todo el mundo, man. Estamos entre toda población en el mundo. Go ahead. Yeah, bro. Y esos israelitas que están esparcidos, esos se llaman gentiles. Mm-hmm. Okay. That's right. Los gentiles de que leemos en el Nuevo Testamento Así que es. tuvieron fe en el Señor, right? Y empezaron a empujar la palabra. Esos son israelitas. Dice, los unificaré. ¿Dónde está? Let me get this real quick. Yeah. Santiago 1. Yeah. Y 1 dice, yo Santiago, esclavo de Yahweh y del Señor Yahweh Shai, Hamashiach, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Yep. All right, los 12 tribus. Desde Judá, como leímos en Ezequiel 37. Desde Judá a Efraín, man. Y todos los que son parte de esos reinos. El reino Judá, el reino de Israel. Uh-huh. ¿Ok? Yep. Y ese precepto explica lo que miró Juan el Revelador en Apocalipsis 7. That's right. Cuando él miró el 144 y afuera de ellos miró una gran multitud de naciones, diferentes lenguas. That's right. Eso eran los israelitas, los 12 tribus que fueron dispersos. Así es. Porque obviamente fueron llamados otras naciones porque ya no tenían la apariencia original. Estaban en un estado extranjero. Yeah. Extranjeros a la ciudadanía israelita. Yeah. Igual, go ahead. Porque perdieron su heredad. Así es. Como dice la profecía en Jeremías 14:4. Uh-huh. Igualmente como nuestros padres eran ciudadanos de México o Guatemala, por ahora nosotros somos extranjeros a la ciudadanía de Guatemala o México, porque no tenemos ciudadanía con esos países, man. Lo mismo pasó con los israelitas en el pasado. So, hay que decir, si yo trato de ir a vivir a Guatemala, ¿es legal? No. Porque aunque mis padres son de ahí, pero yo perdí mi ciudadanía de ese lugar, man, porque mis padres se movieron a la tierra de otra gente. So, yo estoy básicamente exilado de esa tierra y tuviera que entrar en un proceso para que me acepten de regreso. So, es la misma cosa que el Señor hizo con las 12 tribus de Israel, man. En la tierra de Israel solo andaban viviendo el reino de Judá, pero ellos consideraban a todo israelita que no andaba viviendo dentro la frontera de Israel, los andaban considerando extranjeros a la ciudadanía de israelita, man. Y por eso es que no lo aceptaban. Yeah. Pero cuando vino Yahweh Shai, él vino a reunir a todos de regreso, man. Yeah. En la dispersión, dentro, la circuncisión y la incircuncisión, man. You know? Yeah, bro. Uh-huh. Y en captividad, todos perdimos nuestra heredad. Todos somos
todos venimos de un estado gentil. Exactamente, man. You know, en esta captividad nadie puede decir que yo nací siendo un israelita. You know? Exactly. Aquí tengo algo. Dale. Efesios 2 y 11 dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahawashi. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Eso ni era permitido, bro. Uh-huh. Nadie podía venir a pedir papeles, básicamente, como es hoy. Yo no podía venir a decir, pues mi mamá, mi papá, él vivió en esta tierra. Aquí es donde mi papá nació, pero él me tuvo en Roma. No es mi culpa, pues les valía verga, man, Yeah. a esos judíos. Así es como era de estricto esa tradición, man. Yeah, porque la ley es así, bro. Te Ujú. dice que el que no sea circuncisado, un ejemplo, el que no sea circuncisado, tú básicamente estás cortado de la comunidad de Israel. Exactamente. You know? Y eso That's es uno right. de los muchos Yeah. que te Oh, yeah. mandan al Ujú. o al tubo. You That's know? right. Es buen punto. Buen punto. So, imagínate cómo miraban esos judíos a los israelitas en las otras tierras. Yeah. O sea, casi mataron a Pablo por, no sé si fue Timoteo Yeah, o yeah. Tito, Yep. cuando él lo metió al templo. Yeah. Casi lo mataron a Pablo. Es porque es contra la ley. Yeah. Así de radicales era nuestro pueblo. That's right. That's right. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahawashi, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto. Y esto, aunque esto aplica hace 2000 años, lo que estamos leyendo es mucho más amplificado en esta vida. Ujú. Es mucho más grave. Éramos completamente apartados de Yahawashi y no éramos permitidos ser ciudadanos de Israel por los gobernadores de este mundo, man. Hasta ahora tenemos que andar peleando y batallando de que sí somos los israelitas, man. Ujú. ¿Ya ves? No somos permitidos ser israelitas, en este mundo. No. ¿Ya ves? So, aunque esto era así hace 2000 años, cuando el reino de Judá sabían quién eran, esta profecía, esta ocurrencia, o es lo que estamos leyendo en esta escritura, es mucho más amplificado hoy en día, man. Yeah. ¿Puedes leer esa parte de nuevo del pacto? Yeah, dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahawashi, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh Bahashem Yahawashi había hecho con ellos. Come on, now. Eso es bien importante. Por eso el contexto es bien importante, man. Sí. Porque siempre las escrituras siempre hablan de las promesas, Ujú, el ujú. pacto. Ujú. Y eso es exclusivamente solamente para una nación. Así es. A eso no le pertenece al mundo. So, ya con explicar eso, Yeah. no, esto no está hablando de ninguna otra nación. Hey, man, este vato Brown, Dr. Brown, Yeah. el vato dijo de que los israelitas, Vocab Malone dijo que los israelitas siempre han sabido de que son israelitas. Pero solo aquí, en este precepto, Yeah. dice, no conocían las promesas del pacto. ¿Cuándo ocurrió eso, man? Eso totalmente ocurrió con esta vida que andamos viviendo ahora. Con este imperio presente. Yeah. ¿Ya ves? ¿Cómo que los israelitas siempre sabían que eran Israel? Como esos
individuos en nuestra tierra. Yeah. Well, en ese capítulo, Ezequiel 37, te dice que nuestro pueblo iban a ser un valle de huesos secos, Yep. que básicamente representa nuestra nación en un estado muerto, Yep. significando que no sabían su heredad, That's right. fueron totalmente destruidos. Sí. So, las escrituras claramente hablan de una época donde los israelitas iban a perder su heredad. That's right. Right? So eso ya con vocab decir eso, eso es, come on, man. Está destruido eso. Dice... Una rápido, bro, Yep. porque acabas de leer del pacto. Romanos 9:2 dice, tengo el corazón, ese es Pablo diciendo esto, lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Right? Romanos 11:1 te dice que Pablo era un israelita del tribu de Benjamín. Dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos o Israel, porque son 12 tribus, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahushua, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos. Son los únicos que pueden ser adoptivos son la gente de Israel. Damn. De Dios, dice, Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y, Wow. de recibir sus promesas maravillosas. So esto es exclusivo, man. Yeah. Go ahead. Abraham, Isaac y Jacob. Otra cosa bien importante de siempre entender, la línea escogida. All right? Sí, todo regresa a la línea escogida. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y el Dios... Wow. Masacre, man. Yeah, straight up. Y el Dios Yahweh, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Pesado, man. Yeah, pesado. Es bien claro. Yeah, súper claro. So, esto es exclusivamente para los israelitas. Que a un tiempo, como estamos leyendo ahorita y como estamos repasando en los otros preceptos, a un tiempo ni conocían nada de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ya ni conocían el pacto, ya no conocían las promesas. Fue borrado. Y a ver si, matter of fact, ahora que estamos ahí, déjame leer esto bien rápido. Jeremías 17. Oh, yeah. Dice, y 4. Dice, vuelvo a leerla en la Reina Valera Antigua. Dice, y habrá en ti cesación de tu heredad. Cesación, ¿qué quiere decir eso, man? Que va a cesar, ya estuvo, no más. Dice, la cual yo te di, que es que Levítico 26, 46, el Señor hizo un pacto con él y los israelitas como una demostración de una relación especial o algo así. You know? So dice aquí, la cual yo te di, ¿por medio de quién? Moisés. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. So, ¿quién es ese enemigo, man? ¿Quién es él? Ay, no, y no vengan con ese que el enemigo es Satanás. Como dice una pinche, un fucking cristiano, man. Well, yeah, sabemos que el enemigo es Satanás, el espiritual, la entidad espiritual Satanás. Pero Satanás tiene un contrapeso en la carne. Y su nombre es Esaú, man, Edom, los autoproclamados blancos. Ellos son la punta de la lanza de enemigos, a quienes el Señor nos entregó a nosotros, en sus manos, para castigarnos a nosotros, man. Dice, les diré a sus enemigos que los lleven. ¿Quién le dijo a Esaú que venga, man?
Yahweh Hashem Yahushai. ¿Quién le puso ese pensamiento malo en Cristóbal Colón, en Borgia, Rodrigo Borgia, y estos diferentes vatos que empezaron esa conquista? Yeah. Man, bro, captividad es el cinto de Yahweh Hashem Yahushai, man. Yeah. Cuando lees de nuestra historia, se mira que ese es el favorito instrumento para el Señor para castigarnos, man. That's right. You know? That's right, man. Shit. Dice, les diré a sus enemigos que se los lleven. You know? Que se los lleven cautivos. Eso es duro, man. A una tierra extranjera. So, si tus hijos andan si tú sos removido de tu tierra y sos llevado a la tierra de otra nación, a una nación extranjera, ¿qué te vuelve a ti eso? A un extranjero, man. Uh-huh. Claramente. ¿Qué es otra palabra por extranjero? Gentil. ¿Ok? Vas a vivir con los gentiles y vas a volverte vas a vivir como un gentil. Yeah. No había opción, man. No podías ser un esclavo y ponerte flecos, man, en tu camiseta. Wow. All right? No podías tener tu propia idea. No podías ser un individuo, man. Yeah. El Señor nos quitó la habilidad de ser individuos. ¿Ya ves? Gasomar. Y acá, Uh-huh. para respaldar ese precepto de Deuteronomio 28 y Yep. 64, Yep. right, las maldiciones que iban a caer sobre Israel por quebrar el pacto, right, la ley. Dice Deuteronomio 28 y 64. Ya me espero. 64 dice: Pues el Señor, Yahweh Hashem Yahushai, te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Yeah, pero no es solo dispersarte, you know, tú fuiste caminando a pata a otro. No, man. Yeah, Muchas no. veces el Señor nos dispersó en cadenas, man. Fuimos fucking como cuando lees Segundo Rey, capítulo 17, te dice de Salmanasar. Deportó al reino norteño de la tierra de Samaria en cadenas, man, Yeah. a una tierra lejana, que era Asiria. Y después de eso, fucking el reino norteño vino una gran porción, se vino para las Américas, man. ¿Ya ves? Yeah. Y algo de esclavitud, Uh-huh. bro, tú donde seas vendido, ahí es donde vas a ir, man. That's it. Tú no tienes la Nah. habilidad para decir, sabes que yo quiero estar en esta área, bro, donde te vendan, ahí vas a estar. Exactamente. Y ahí es donde vas a construir tu nueva familia. Y si tu nombre es, hay que decir, es Juan, y ellos quieran llamarte por otro nombre en otro lenguaje, pues ese otro nombre en otro lenguaje, ese va a ser tu nombre. Yeah. No vas a poder ahí decirle a los otros esclavos, mi nombre es Juan. No, Yeah. porque te van a castigar, man. Yeah. You know? Como Daniel, bro. Exactly. I was just thinking A about that. Daniel no se le fue dar, Nah. ni lo respetaban su nombre. Su nombre de esclavo está en la Biblia. Belteshazzar. Yup. That's it, man. Ese es el punto, man. So, ¿qué quiere decir eso? Que tu heredad estaba cesando. You know, porque si estás libremente practicando tu heredad, no van a haber limitaciones como esas, man. Yeah. You know, go ahead. Y hay que decir, tú, siendo la primera generación, estar en esclavitud, hay que decir, tú retienes lo más posible de tu heredad, o tu hijo, poquito por poquito, va disminuyendo esa heredad, man. Si es que tu hijo va a vivir contigo. Oh, yeah, es You know, todo. porque por mayoría, shit, man, tu hijo, especialmente en esta captividad, Hell no. específicamente en esta captividad, separaron las familias a propósito. No querían a los padres enseñándole nada a sus hijos, man. No querían que israelitas pasemos nada a nuestros hijos, porque como israelitas nosotros tenemos una tradición de pasar nuestras tradiciones y creencias oralmente. Ujú.
Esa es está dentro de nuestra ADN hacer eso, man. Ya ves, hacer eso por nuestros hijos, pero ¿qué tal cuando te separen de tus hijos? Entonces esa habilidad va a cesar también. You know, so, yeah, man, lo que estos edomitas hicieron era grave, man. Por eso la primera cosa que hizo Esaú cuando conquistó los 12 tribus es matar a los ancianos y dejar a los niños. Exactly. Y ahí todo ya valió. Y no, la heredad vino a un fin. Instantáneamente. Yep. Dice 64, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Así es, man. Y eso ocurrió regresando a la intercambio transatlántico de esclavitud, la conquista de los indígenas. All right? Fuimos dispersos por todo el mundo, por todas las Américas, pero algo iba a ocurrir en el fin del mundo donde los 12, en la tierra donde se te dijo no sos mi gente, los 12 tribus iban a ser encontrados ahí, man. If you can go to that one, que es Jeremías 51. Yep. I didn't look it up. You had something else? Yeah. Yeah, go ahead. Este es Apocalipsis 11 y 8. Hablando de regresando de nuestro estado muerto. Yep. Get it in if you got the Reina Valera. Yep. I prefer that. En la Reina Valera, Apocalipsis 11 y 8. Y esto es un precepto a Ezequiel 37, versículo 1, cuando habla del valle de los huesos secos, que representa la casa de Israel en un estado ignorante y en esclavitud. Yep. 8. Yeah, porque cuando sos un esclavo estás fucking muerto, bro. Yeah. No puedes decir que estás vivo. Hell no. O estás viviendo. Estás respirando, pero no estás viviendo, man. Igualmente como ahorita, bro. Estamos respirando and shit. Pero eso no quiere decir que estamos viviendo, man. Porque esto no es una fucking vida. Yeah. Sentimos la esclavitud. Oh, hell yeah. You know, sentimos el yugo. ¿Ya ves? Yeah, porque vida es sinónimo a ser libre. That's right. ¿Libre de qué? De todo. Man, y en este país, bro, no tenemos libertades, tenés privilegios. Tienes que pagar por ese pinche privilegio. Y tenés que pagar, porque tenés que pagar por una licencia, tenés que pagar registración en tu carro, hasta después de que pagues los $60,000. Es que si tu carro cuesta, es que decir $20,000. Después de que esos pagos terminen, tenés que pagar por vida registración. Yeah. Es privilegio, bro. Yeah. Y si no pagas ese, ¿qué es la palabra? La registración. Te fucking, te quitan tu carro y lo venden. Y lo venden. Le valen verga si gastaste $20,000 para obtenerlo. ¿Qué es eso, man? Ese no es un lugar donde deberemos querer vivir. Hell no. You know, eso se llama opresión, man. Y si querés leer de eso, ve a Isaías 14. Y te va a decir cómo este rey de Babilonia reina, man. Yeah. Go ahead. Yep. Este es Apocalipsis 11 y 8 en la Reina Valera. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es esa gran ciudad? Babilonia. Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Déjame ir aquí, Apocalipsis. Oh, yep. Y eso es otra cortada, este maldito doctor Café, o Brown. Y dice que esa Babilonia está hablando de la antigua, pero ¿de qué Babilonia está hablando Juan el Revelador? Yeah, ¿qué es eso? Yeah. Cuando él escribió eso en los tiempos de Roma. Exacto. Cientos de años después de Babilonia. Babilonia ya era fucking desierto. En esos días, man. Come on, man. ¿Ya ves? Qué fucking estúpidos, man. Me agarra esto. Apocalipsis 17 y 18 dice, la mujer que vistes, right? ¿Y cómo se llama la mujer? Babilonia la grande. Si lees el capítulo, dice, la mujer que vistes en la visión representa la gran ciudad
all right, que reina. So no solo es una gran ciudad, no solo es un gran imperio, pero dice que reina sobre los reyes del mundo. Es el superpoder. El superpoder del mundo, man. Esto es un imperio global. Ahí es donde iban a terminar los israelitas durante el fin del mundo, man. Ese iba a ser el último lugar de cautiverio. Y aunque andamos en cautiverio entre todas las tierras donde fuimos dispersos. Pero la cosa es de que, como en fucking Star Wars, man, la gente, habían esclavos por el imperio. Yeah. Se llamaban esclavos del imperio, man. Nosotros somos los esclavos en el imperio. Pero tenés esclavos por todas las diferentes fucking regiones del mundo, man. Porque no me importa que tú vivas en Bolivia, en tu pinche rancho. You know, no tenés un vecino por fucking 40 millas and shit. Estás viviendo ahí la vida de un ranchero y sentís como que esto no te aplica, como que no estás en esclavitud. Para empezar, Bolivia no pertenece a tu raza. Esaú Edom controla todo eso. Y si no fuera cierto, no hubieran tirado al presidente de Bolivia a la verga e instalado una títera. ¿Te recuerdas de eso, bro? Yeah. Instalaron una fucking mujer como presidenta. Y sacaron al indio que andaba reinando. Porque él era contra los Babilonia. Y lo echaron. So no me importa que vivas en un fucking rancho en Bolivia, en Uruguay. You know, todavía sos esclavo, man. Pero nosotros, hermanos, que estamos viviendo en el imperio, you know, en el fucking... El ambiente de la bestia. Yeah, man. Estamos viviendo en la gran ciudad, básicamente. Donde está la concentración de los huesos secos. Yeah. All right? No es para decir eso. Yeah, porque cuando lees de los huesos secos, dice que estaban en un valle que representa este maldito lugar. Exactamente. El valle de la sombra de la muerte, man. Yeah. Go ahead, bro. Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Come on, man. Go ahead. Aquí es donde la homosexualidad y toda esta inmundez es Yeah. empujado. Exactamente. Egipto, porque aquí es donde la gran esclavitud tomó lugar. Y cuando éramos esclavos en Egipto, ¿cuántas tribus estaban allá adentro? 12. 12. ¿Ya ves? Bro, y aquí es el lugar primario donde todos los 12 tribus están aquí en gran cantidad. Yeah. Aquí. En grandes cantidades. No me importa si sos de Bolivia, Uruguay, Paraguay. Nómbrame todos los fucking países latinoamericanos y las islas. Y ahí y están aquí, bro. Están Yeah. aquí. Oh, bro, solamente con nuestro campo de Los Ángeles, todo el campo entero de Los Ángeles, tenemos que Judá, Benjamín, Leví. Yeah, exactamente. Tenemos Zebulón, Issacar, Naphtali, Gad, Reuben. Reuben. ¿Qué más, bro? Ya van como 7. Y solamente somos un campo. Un campo. You know? Y solo en nuestra región hay hermanos de 7 tribus. Eso es mucho. ¿Podemos decir eso por fucking por otro país latinoamericano? ¿O en otro lugar del mundo? No. No podemos decir eso, man. Yeah. No podemos decir que hay una gran concentración. Si no fuera casi imposible encontrar un hermano de 7 tribus, bro. Yeah. You know? Yo en el mundo tenía amigos de Acer, de Manesa, un amigo cubano. Look at that. You know? Y ese es el fuck solamente en California. Yeah. Exactamente, man. Dice, Uh-huh. y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Y cadáveres está hablando de el estado muerto. Ujú. Espiritualmente muertos. En el lugar que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto. Oh, yeah. ¿Y en qué estado mental está nuestra gente por mayoría? En un estado mental sodomita, man. El hombre y mujer común de este país, que es israelita, es un sodomita mentalmente. Yeah. Practique los actos homosexuales o no.
Porque si no sos un homosexual, entonces sos feminado. O sos masculina. You know? Go ahead, bro. Yep, tengo un precepto rápido para respaldarte en los huesos secos. Ustedes, hermanos, no saben, man. Los que viven hay que decir, en un rancho allá en Uruguay. Ustedes nunca han visto falta de respeto a padres. Nah. Pero lo miraran si vinieran a este país. Y puedes ir a la casa de un uruguayeño a encontrar grande falta de respeto y división. Y algo asqueroso, man. Hasta mis hermanas, la forma como ellas hablaban a mis padres es algo que te duele el estómago, man. Hell yeah, man. Te sentís todo ansioso, como que un rayo va a caer del cielo. So este es Sodoma, man, por seguro. Go ahead, bro. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la comunidad de los muertos. There it is. O compañía de los muertos. There it is. Y en este país está la concentración de los espiritualmente muertos, man. Uh-huh. Aquí no hay morales, man. Tal vez tenés a una persona que no comete adulterio, pero es todo lo que come es puerco. Tal vez tenés a alguien que no come puerco y se cuida su cuerpo y todo, pero es un pinche culero. Yeah. So, de una manera u otra, en este fucking país, como está escrito en Micaías 2:10, este lugar está grandemente contaminado, man. Este lugar te contamina. Y tu Wara Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai por el Espíritu Santo que hemos salido de esa mugre, man. Go ahead, bro. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Right? Yahweh Shai fue reemplazado con otro Dios. Uh-huh. Right? El Jesucito, el blanco. Cristo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, right, estos paganos, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Nos iban a mirar en un estado espiritualmente muertos. Go ahead, bro. Right, los 3 días y medio entra en la esclavitud dura que nuestra gente sufrió. Por unos 350 años, man. Yeah. Hasta cuando entras al año 1969 y entras a los 50, a los 30, los 20, hasta en esos días habían leyes que se llaman en inglés Jim Crow. Aunque nos liberaron de cadenas, ocurrió algo casi peor que tener cadenas, man. Y después de Jim Crow, ocurrió algo hasta más peor que eso. So ahora miramos a nuestra gente sin cadenas y sin la opresión que estábamos mirando en esos años, pero en un estado espiritual y mental más peor de lo que hemos visto en toda la historia, man. Uh-huh. Porque aunque sean los 20s y 30s, el hombre moreno y la mujer morena todavía andaban viviendo una forma, ¿qué es la palabra que puedo usar, man? Decente. No perfecto. No sabiendo que son israelitas o nada de eso, pero ignorantemente haciendo cosas justas, man. Uh-huh. En su vida. Yeah. En los 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, pero después entramos a los 70s, 80s, ahí es donde la cosa se empeoró, man. Go ahead, bro. Yeah. Dice... Shit, míralos hoy, man. Bad Bunny, fucking, está horrible el tiempo ahorita. Esta tiene que ser la última generación. Yeah, man. Dice... what's that? 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no es para darles una fecha. Fue de 1620 a 1970. Uh-huh. Right?
y lo espiritual de eso es como en los 70, empezando en 70, más quizás unos años más antes que eso. Ahí es donde Yahweh Bashim Yahushua empezó a despertar a los israelitas. That's right. Comenzando con nuestro anciano, Abba Bibbins. Mhm. El Señor envió su espíritu. Tuvo que mandar a Elías para restaurar a los israelitas. That's right. Como está escrito en Malaquías. That's right. All right. Dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. So, ¿a dónde tuvo que nacer Elías? En Babilonia. En Babilonia, man. Oh, man. En la gran ramera. Naturalmente. Yeah. Eso según las profecías, though, man. Yeah. So, eso es pesado, bro. Yeah. Hay una, a ver si lo puedo encontrar ahorita. Hay un profeta, una profecía que dice que el Señor iba a levantar profetas en Babilonia. Wow. Oh, man, I got it. Yeah. Jeremías 29 y 15. Yeah, wait for you. 29, 15. Yeah. Yep. Dice, ¿cómo lo dice en la NTV? Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. That's it. Yep. Ahí está. Go ahead. Yeah. Dice, I'll read it from there. Dice, ustedes afirman que el Señor Yahweh Bashim Yahushua les ha levantado profetas en Babilonia. So Elías a huevo tuvo que estar en Babilonia. Es el primero. Wow. Y luego ahí todos en su orden. Dice que iban a haber altares en small sanctuaries. En Egipto, right? Mm-hmm. Santuarios Yeah. pequeños. ¿De qué está hablando eso, man? Eso está hablando de las diferentes escuelas de profetas. I just read that today. La primera escuela de profetas fue cuando Yahweh Shai, la primera escuela de profetas por mucho tiempo empezó cuando Yahweh Shai vino a abrirla. Y él vino a entrenar los primeros profetas que era empezando con Pedro y todos los apóstoles, de ahí Pablo. Y ahora nosotros somos una escuela de profetas, bajo el nombre Gran Piedra de Molino. Y andamos enseñando en el mismo espíritu, man. Enseñando literalmente la misma cosa, pero con el completo entendimiento. Porque ahora sabemos quién es Babilonia, cómo se llama Babilonia, América, los Estados Unidos. Sabemos que es la marca de la bestia, bro, eso es grande. Yeah. Sabemos que es un fucking aparato sofisticado, man. Ya ves, ahora lo tenemos todo. Cogerá. Déjame leer esto una vez más. Yep. Dice, ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. Pesado, man. Got you. Damn, you know what? Let me see. Check it out, man. Yeah. Pesado. Jeremías 29 y 12. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero ¿en qué días, though, bro? En los últimos. En los últimos días, cuando completamente nos olvidamos de Él. Mm-hmm. Tuvimos amnesia espiritual. Pero de repente empezamos a recordarnos de Él, man. ¿Ok? Dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice Yahweh Ba'ashem Yahushai, pondré fin a tu cautiverio. ¿Qué ha empezado a ocurrir desde que nos empezamos a arrepentir, bro? El cautiverio ha andado llegando a un fucking fin. Yeah. El imperio de estos malditos paganos ha estado cayendo, man. Yeah. Entre más hermanos se despierten, entre más hermanos Yahweh se despierta, más se acelera todo estas profecías. Así es. Yeah, porque no había nada pasando cuando estábamos fucking muertos. No, hell no. Andaban
celebrando, bro. Nada más aprovechándose, you know. Hasta, no hemos estado en la verdad por tantos años, pero hace 10 años, bro, las cosas eran despacios. Cada 6 meses había Sí, es cierto. algo, o quizás un año y algo pasaba, pero luego... Ahora es fucking, man, es fucking, bro, cada semana estamos hablando de algo nuevo. Yeah. Acaba de chocar otro pinche tren de 70 carros. Yeah. Ayer o algo así, man. Algo así. O antier. Pero ¿cómo, man? ¿Cuándo fue el último tren que chocó? ¿La semana pasada antes que esta? Después otra, una semana después, antes que esa. Yeah. Hay eventos ocurriendo diariamente ahorita, man. No sabemos a qué nos vamos a levantar mañana. Yeah. You know, so, ¿por qué es que está ocurriendo esto? Porque israelitas lo andan buscando con todo su corazón. Entre todos los campos que estamos mirando, man. Algunos están perdidos con IUIC y todo eso, pero hay muchos sinceros. Yeah. ¿Ya ves? Dice aquí, sí me encontrarán, dice Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Wow. Para siempre. Wow. Y eso empieza con el enviar del Espíritu Santo, man. Mm-hmm. Dice, los reuniré de las naciones a donde los envié. Oh, eso es una clave para últimos días. Como, porque yeah. nunca se ha visto eso. Nah. El Señor recuperando a Israel de todos los países del mundo. Y lo estamos mirando. Yeah. You know, hay pequeños santuarios por todos lados, man. Hay creyentes por todos lados. Bro, hay hermanos en Italia, Yeah, Alemania, Yep. Australia, todo casi en Japón. Es global, man. Y como se pueden dar cuenta, hermanos, no somos muchos. Somos muy pocos los que andamos enseñando esta palabra globalmente. Somos muy pocos, man. Ya ves, porque al fin del día, man, el Señor viene a salvar a pocos. Solo un remanente va a regresar, como está escrito. Puede ser de que el Señor mate a fucking absolutamente casi todos en México. Yeah. Menos una manada de hermanos y hermanas y sus familias. Una manada, man. You know? Es verdad, man. Yeah, porque ya lo hizo el Señor. Yeah. So, ¿por qué no de nuevo? Ya ves, so, hey, man. Esto no es para todos, man. Esta verdad, esto no es para todos. Y nosotros, hermanos, que nos, del reino norteño o whatever, tenemos que entender de que entre toda la historia, el reino norteño ha sido una gente fucking en contra del Señor, man. Yeah. Una gente idólatra. Y han visto pocos en la historia bíblica, man, de que han regresado a Jerusalén, bro. Yeah. A adorar a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y ojalá nosotros somos ellos, esos pocos que siempre han regresado. Y es todo lo que podemos esperar. Yeah, man. Sabemos que hay 12,000 hombres de cada tribu. Towara Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai por eso. ¿Ya ves? Y eso nos debe de hacer sentir más agradecidos, man. Yeah. Porque somos muchos israelitas en el mundo. You know? But go ahead, bro. Estoy ranting. Yeah. Ya le dices enviaré. Oh, yeah, Salakia. Dice, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor les ha llevado, ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. Yeah. Y ese es el principio del Señor levantando los profetas de Babilonia. Man. Malaquías 4 y 5. He aquí. Go ahead. Malaquías 4 y 5. He aquí, yo les envío el profeta Elías. Wow. El primer profeta que iba a levantar en estos tiempos. Así es. Antes que venga el día de Yahweh. Y en la NTV dice el gran y terrible día. You know? Hey,
fue el gran y terrible día de Yahweh cuando vino Yahushua? No. Porque Yahushua dijo que este es Elías, right? Juan el Bautista. Pero ¿vino el día? No. No. So, entonces Elías tuvo que nacer en la gran fucking Babilonia. Yeah. Solo queda otra cosa aquí, man. Solo queda otro resultado. Ahora, ¿sabes quién fue Elías o no? Ya, es la otra cosa. Yeah. You know? Yeah. Y el puesto que Yahweh Bashim Yahushua le dio a Elías es siempre preparar el camino. Man. You know, él preparó el camino para los profetas Así cuando que, era Elías. ujú. Él preparó el camino para Yahushua cuando era Juan el Bautista. Y en estos tiempos él preparó el camino para la verdad. Wow. Siendo la misma cosa. Y basado en lo que acabas de decir, podemos determinar quién fue. Ujú. Y no queda otra, porque alguien tuvo que cumplir esa profecía. Igualmente como alguien tuvo que cumplir Juan el Bautista, su posición. Alguien tuvo que cumplirla, man. Ujú. Nadie que andaba viniendo a él andaba pensando, ese es Elías. Ni él andaba pensando en eso, man. Él nomás vino haciendo el propósito que el Señor le ha dado desde el principio. Y lo vino haciendo otra vez en los 60s, man. En la gran fucking Babilonia, en los Estados Unidos. Yep. No sé dónde nació en este país, pero él nació aquí, man. Yeah. Yo creo que estaba en Harlem, la ciudad de Nueva York, Wow. Harlem. Yeah. No, No, el estado New York, Right. la ciudad de Harlem. Nueva York. Yeah, porque no sé si fue el 18th Street Israelite que se ofendió. Porque estaba diciendo, man, you mean John the Baptist was Yeah. walking in Harlem? Yeah. I'm like, yeah, you motherfucker. El vato dijo, ¿me estás diciendo de que Juan el Bautista nació en Harlem? Pinche estúpido, man. Yeah, motherfucker. Es como un fucking guy diciendo, ¿me estás diciendo de que Juan el Bautista nació en Roma? No shit. Come on, man. Oh, Pablo. Yeah. Pablo nació en Roma, es la que los mezclé. La captividad. Yahushua nació en la captividad de Roma, man. Come on, man. Oye, Juan también. Todos. Era una provincia de Roma. Oh, Y encima de eso, él nació en fucking, en Galilea, man. O no, Who? no, él vivió en Nazaret, Yeah, Yahushua, yeah. que era un barrio. Yep. Esa área le pertenecía a Zebulón y a Naphtali. Harlem es un barrio, o era un barrio, Yeah. a un tiempo, ya no es hoy. Está gentrificado. Pero era un fucking barrio duro, man. Yeah. Y el anciano fue matado ahí. Yeah. Por unos pinches negros malditos, man. Musulmanes. Mientras unos musulmanes, mientras estaba predicando, man. ¿Ya ves? Yeah, bro. Y Nueva York es espiritualmente Jerusalén. Yeah. You know, porque ahí es donde nació la verdad. De ahí vino nuestros ancianos. Los ancianos de nuestros ancianos. Yeah. El rey Masha, alto sacerdote Arya, alto sacerdote Yaquab. Wow. Los tres, right? Que son los mismos tres discípulos de Yahushua, los Right. principales. Right. Pedro, Juan y Jacobo. Los cabezas de la iglesia. Yeah, bro. Y esos son los tres discípulos de Abba Bivens. Mhm. Right. Come on, man. Pero, esos son... Hey, man, el hermano de Pedro, que solo puedo asumir de que Pedro en un nivel también, Andrés, yeah. Oh, hell yeah. él era un discípulo De Juan. de Juan, Yeah. de Juan el Bautista, bro. ¿Qué diferente está pasando ahora? Nada. Nada diferente está pasando ahora, man. No hay nada nuevo bajo el sol. Andrés y Pedro creían en lo que Juan el Bautista enseñaba hace 2000 años. Otra vez ocurrió, man. Yeah. Oh, yeah, los dos están ahí. Yeah. Si no están ahí, están en el mundo espiritual. Mhm. Yeah. Go ahead. Yeah. Dice Malaquías 4:5, aquí yo envío al profeta Elías, que iba a nacer en Babilonia,
right? Y por el Espíritu es Abba Bivens, right? That's Que right. vivía en Nueva York, en Harlem. Dice, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres, right? Que representan los líderes de nuestra nación. Yeah, porque un padre o un líder es conocido como un padre también, Ujú. you know? Hacia los hijos, right? El Ujú. resto de la nación. Ujú, ujú. Dice... Que empieza con esos tres padres. ujú, Empieza con Rey Masha, el anciano Aria y el anciano Yaikwa. Empieza con los tres hermanos debajo de Juan el Bautista, man. Go ahead, bro. Dice, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Right? Y la gran mayoría de la verdad que empujamos y enseñamos viene de uno de esos padres, siendo Yeah. alto sacerdote Aria. Yeah, que es un Right. padre. Yeah, You know, los fucking católicos llaman al cura un padre, bro. yeah, You know? Llamar a alguien un padre, eso no es maldito, bro. All right? Ahora, si estás clamando que este es el Padre Celestial, hell no. no, come on now. Pero eso va con todo. No puedes llamar nada, no puedes reemplazar a nada con Yahweh el Padre, man. Yeah, Pero llamar a un hombre un padre, o, ese es mi padre. yeah. No hay nada malo con eso, hermanos. Yeah, well, Pablo llamó a Timoteo su hijo. Right. Y Timoteo lo llamó su padre. Yeah, Yeah, that's right. Su padre espiritual. Exactamente, man. So, estos tres ancianos son padres. Ujú. Los ancianos de la gran piedra de molino, los apóstoles, ellos son padres. Yeah, hell yeah. Ok, podemos decir el padre Tahar. No lo decimos así, pero eso es, básicamente podemos. Ok, Yeah, go dice, ahead. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yeah, porque es un líder, right, padre. Como el padre en la iglesia católica. ¿Quién es él? Él es el líder de la iglesia. Yeah, el pastor. Él es el padre, él es el pastor, él es el cura. You know, go ahead. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. That's right, man. Right, esa maldición siendo ese fuego nuclear. Yeah, that's right. Right? Pesado, man. Aquí tengo otra. Vea Jeremías 51 51. y 4. Yep, Jeremías 51. What version, bro? NTV. Okay. Jeremías 51 y 4. Dice... Or, you know what? Yo creo que es 50, bro. 54. Yep. Jeremías 54. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel. Right? ¿Por qué no dice el mundo ahí? Ujú. Yep, vendrán los hijos de Israel, ellos los hijos de Judá juntamente, e irán a Dice, vendrán los hijos de Israel, right, que representa el reino norteño, y ellos los hijos de Judá juntamente, Ujú. right, el reino sureño, e irán andando y llorando, en ese espíritu contrito. That's right, that's right. Arrepintiéndose. Ujú. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que empezó el proceso de arrepentimiento? ¿Quién preparó todo esto? Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó todo esto, man. Elías. Todo esto ocurrió, con el Espíritu Santo siendo enviado Yeah. a un hombre primero. Abba Bivens. Y de ahí esto, se multiplicó exponentemente a lo que es hoy, man. Ahora los hijos de Israel, porque en principio era nomás básicamente Judá, man. Yeah. Los hermanos de las tribus, los morenos, supuestamente, los llamados morenos, Ujú. los del tribu de Judá. Pero ahora, fucking 2023, ahora los hijos de Judá y los hijos de Israel, los 12 tribus, andamos regresando a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, realmente llorando en el espíritu, man, porque somos esclavos, bro. Yeah. Y no hay nada más que hacer más que llorar. Yeah. No literalmente, a veces sí literalmente andamos, chillamos o whatever, man, pero
pero en el espíritu andamos ansiosos para salir de este fucking lugar, man. Oye, mandando oraciones que el Señor, que Él traiga más juicio, que acelere los días. Yeah, bro. Porque somos como un fuck cuando enjaulas a un perro. Oh, shit. Cuando enjaulas a un perro lo vas a escuchar gemir. Yeah. Y ni está en su control, él nomás anda ahí caminando y gimiendo. Yeah. Porque está atrapado. No puedes ser perro, no puedes... Y a veces el Señor nos quitó la habilidad de ser... Israelita. de ser israelitas, man. Damn, Y Dios estamos- en la tierra. Bro. Y para ser un israelita tenés que ser inmortal. Yeah. So, estamos cagados ahorita, man. En la peor situación posible. ¿Ya ves? Go ahead, bro. Dios dice, irán andando y orando, Are buscarán... you on the NTV or... Yeah. Oh, shit, Masalaki. No. No, it was still good, but, you know, Let me read that again. yeah. Jeremías 54 en la NTV. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar, junto con el pueblo de Judá, y se llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén. So, pinche doctor Café, el vato dijo que todos los israelitas iban a saber que son israelitas siempre. Ah, qué estúpidos sos, bro. No, entonces, ¿por qué están viniendo los hijos de Judá y los hijos de Israel preguntando por el camino a Jerusalén? ¿Ya? Es porque no lo saben, bro. ¿Y por qué tuvo que el Señor levantar a Elías para restaurar? Come on. Come on, man. Para restaurar esta relación. Para que tengamos la luz para fucking poder. Y la escritura dice la palabra es una lámpara para mis pies, man. Yeah. Y esta lámpara fue encendida empezando con ese anciano. A eso, doctor Café, man, este vato vale verga, man. Es Straight up. pinche cristiano débil. Yeah, I mean, pero lo usamos para edificar, you know. Yeah. Y esto, you know, por el espíritu, you know, ha sido edificante. Yeah. Go ahead. 5. Preguntarán por el camino a Jerusalén. Right? Y busqué esa palabra Jerusalén, right? Que es Yerushalayim o Yerushalayim, ciudad de paz. Y algo interesante de esa palabra es que Jerusalén es la capital déjame buscarla. Básicamente ese es the capital of the United Kingdom of Israel. Wow. Yeah. Yep. So, la capital del Reino Unido de Israel. Mm-hmm. De todo Israel. Porque en el reino norteño tenés a Samaria. Yeah, no. Yep. Ahí ya estamos hablando. No puede existir dos fucking capitales, man. Hell no. You know? Solo hay una capital, man. Go ahead, Doc. You found it? Yeah, Yeah. tengo que buscar. Man, es pesado, man. Yeah. La ciudad de paz. You know, Yerushalayim. Yep. So aquí está la palabra Jerusalén, que es Yerushalayim. Y ya dame un segundo. Dice... Salakia. Ese teléfono, bien despacio. Right, Yerushalayim. En hebreo dice... La ciudad principal de Palestina y capital del Reino Unido, right? Y de la nación de Judá después de la división. Pero dice aquí... Yeah, pero Reino Unido. Yep. Yeah. De la ciudad principal de Palestina y la capital del Reino Unido de Israel. Yeah. Pesado, man. Yep. So ahora dice Jeremías 55, preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Hebreos 8. Yeah. Y también la promesa que Yahweh le hizo a Abraham. That's right. No a sus semillas, sino a su semilla. Que fue Isaac, right? Lo de ahí. Yeah, right. Jacobo. Yeah, porque ese es un pacto eterno. Eso supera la ley, bro. Yeah. You know? Go ahead. Yeah. Oh, yeah, el pacto vino, la promesa vino antes que la ley. Mhm. 400 años antes de la ley.
Dice, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. I think that's it on it. Yeah, just finish that right there. Yep. Dice, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevarán por el mal camino y les dejarán sueltos en las montañas. So, cuando nos perdimos como una nación, nuestros pastores que se nos fueron dados fueron fucking enemigos, man, al principio. Yeah. Y de ahí esos pastores o esos enemigos, ellos establecieron ¿cómo decir, man? A traidores, man, entre nuestra nación. Para gobernarnos a todos nosotros, pero en el nombre del amo, de los enemigos. Y nos llevaron por un fucking maldito camino, man. Hasta este día. Nomás mira a los líderes de nuestra raza, man. Son malditos, man. Son tus raperos, son tus músicos. Y somos la única raza en el mundo, los morenos, latinos, indígenas, los israelitas, que tenemos a atletas y artistas y entretenedores por líderes. Es un chiste, man. Man. That's You know? bullshit. Yeah, man. Y cuando digo líderes, estoy hablando de los que tienen la más influencia sobre la gran mayoría del pueblo, man. All right? Go ahead, bro. Yep. 6. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Right? Yahushua dijo que él vino a salvar a su gente, los israelitas, That's right. las ovejas perdidas de Israel. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevarán por el mal camino y los dejarán sueltos en las montañas. Right? Cada religión, cada costumbre, perdieron su rumbo. Yeah, porque cuando una oveja está suelta en la montaña, no va a sobrevivir la noche. Oh. Van a salir lobos y hasta pueden salir águilas. Todo tipo de enemigo va a salir, man. Víboras para devorar a esas ovejas. Quedar un cadáver. Exactly. Un cuerpo muerto, right? Yeah. Go ahead. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al Come on. redil. No recuerdan, man. No se recuerdan. So, amnesia. Yeah, yo pensé que nunca ellos se iban a olvidar. Come on, man. Ese vato está fumando crack, man. Nomás la cosa es que no quieren aceptar de que ellos siendo edomitas están viviendo en su imperio ahorita y su misma raza los trató como esclavos. So perdieron gravemente y ahora tienen que escuchar de que van a ser eliminados y que nosotros, sus esclavos, vamos a ser levantados, man. No pueden soportar la idea de eso. Damn. Pero estamos en sus fucking caras, man. No hay nada que pueden hacer, bro. ¿Dónde estamos? 7. Todos los que los encontraban los devoraban. Right? Esaú, primeramente, Yep, y las exactly. otras naciones. Exactly. Por eso cuando venga Yahushua, él viene a aplastar todas las naciones. No Exactly. nomás a Esaú. Ahora que miran más israelitas arrepentirse, porque en los 90s habían israelitas, man. Yeah. Muchos. Pero no mirabas a edomitas levantarse bíblicamente a batallar para defender su posición y no mirabas lo que está pasando hoy. Ahora hay una avalancha un crecimiento exponente de israelitas arrepintiéndose, man. Yeah. Y, go ahead, bro. Había un artículo que Vocab Malone sacó que nomás hablando de Judá, bro, Yeah. que hay millones de llamados morenos que saben que son israelitas. Exactly. Eso ya te da una buena idea de cuántos israelitas hay. Y eso solamente los morenos. Sí. You know? Exactly. Y ahora los edomitas, ellos están atacándonos, man. Yeah. Porque estamos descubriendo quién somos. Y aunque neguen que eso es lo que están haciendo, no importa, eso es espiritual, man. En el espíritu, ellos no quieren que nosotros ganemos. Y ha sido así desde Esaú, el hombre.
Go ahead, bro. Yeah, cuando él vendió su primogenitura, empezó a hablar mierda. Mintió. Me engañó. De que lo engañó. No, eso no pasó así. Tenemos la cuenta. Nigga, tú vendiste tú. Exactly. Tú dices, man, ¿para qué me sirve esto? Yo me voy a morir si no como. Exactly, man. Bastard, man. Y mientras fucking, como Doctor Café, mientras estábamos en un estado fucking muerto y retrasado, hasta que hay que decir, hasta el año 2010, 2015, no habían cristianos brincando de diferentes ventanas queriendo batallar israelitas, man. Porque nos miraban, estos se llaman israelitas, pero mira la mayoría de ellos. Valen verga. Son fucking raperos, man. Pero ahora estamos mirando una gran cantidad de israelitas arrepentirse y ahora se está mirando como una amenaza, man. Yeah. ¿Ya ves? Go ahead, bro. Dice, todos los que los encontraban, los devoraban. Sus enemigos decían, no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor. Ya no sienten ningún remordimiento por lo que hicieron. Go ahead. Dice, ¿quién es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados? Dice, pero ahora huyan de Babilonia. Que es los Estados Unidos, principalmente. Go ahead, bro. Abandonen la tierra de los babilonios. Yeah, porque este lugar, Babilonia, está grandemente contaminado, man, y ha contaminado a todo el mundo. Son los diferentes hermanos que viven en las diferentes metrópolis de sus países. Básicamente, cuando vas a esos lugares en otros países, es muy similar al estilo de Babilonia, man. Es como inspirado Yeah. de la capital. So, hermanos que andan saliendo de esos lugares, tenés que salirte de ese espíritu también, porque estás en el espíritu de un Babilonia. Y nosotros que estamos viviendo en Babilonia, tenemos que apartarnos de las maneras de este lugar. Es lo que está diciendo esa escritura. Yeah. Go ahead, bro. Dice, pero ahora huyan de Babilonia. Ujú, Abandonen la tierra de los babilonios. ujú. Guíen a mi pueblo de regreso al hogar como hace el macho cabrio que va a la cabeza de la manada. So, ¿con quién empezó todo esto? Con Abba Bivens, man. ¿No? Que era el tribu de Judá. En Babilonia. ¿Ya ves? Go ahead. Yep. Y aquí te va a dar detalles de que no está hablando de la Babilonia antigua. Ujú. Dice, pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte. Shh. Unirán fuerza para atacar a Babilonia. ¿Y qué está haciendo Rusia ahorita? Fucking uniendo fuerza. Con China, con Irán, con todo tipo de... África, Reciente. Brasil, México, Argentina, Cuba, Ahora los Ismael. los ismaelitas, Arabia Saudita, Come on, man. Siria, Siria, Libia, Turquía. Turquía, Norte Corea. Norte Corea está con ellos también, lo escuché. Sí, come on. ¿Ya ves? Go ahead, bro. Yeah, esto es definitivamente, esto no está hablando de Babilonia antigua. Yeah, porque podemos leer Daniel 5, cómo cayó Babilonia la antigua. Fue, mataron a los reyes y los persos y medos tomaron el territorio, y es todo. Fue una transición. No hubo una gran batalla. Exactly. Dice, pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte. Yeah, poderosas. Right? Rusia, primeramente. Ujú, primeramente. Unirán fuerzas para atacar a Babilonia y esta será conquistada. Las flechas... Que son misiles nucleares, man. Right? No lanzaron flechas en la antigua Babilonia. Yeah. Las flechas de los enemigos irán directamente al Al blanco, man. blanco, perdón. You know, the target. Yeah. Directamente al blanco. Esos misiles nucleares, man. Go ahead. No errarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor va a guiar esos misiles. Esas flechas. Go ahead. Dice, Babilonia será saqueada hasta que los agresores se sacien con el botín. Wow. Yo, el Señor, he hablado. So, todas estas cosas van a ocurrir en la tierra donde los israelitas ahora they were oppressed together. So, todas estas cosas iban a ocurrir, all right,
el Señor iba a levantar naciones contra Babilonia durante el tiempo que Israel y Judá iban a regresar llorando, bro. Pero esto iba a ocurrir ¿con quién? Con Elías, perdón, siendo enviado otra vez para preparar todo, que es Abba Bivens en este tiempo. Yeah. Y de ahí, como está escrito, como el hermano sacó, es evidente que el Señor manifestó profetas en Babilonia. Todo esto lo estamos mirando. Y por medio de esos profetas, esas escuelas de profetas, ahora los israelitas tienen pastor. Y están regresando, man. Mientras todo esto, las naciones están a punto de quemar a Babilonia, man. Oh, yeah. Go ahead, bro. Ahora vamos a brincar al versículo 33. Okay. Dice, esto dice el Señor, Yahweh Bashmiah Shai, de los ejércitos celestiales. Los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Yeah, oppressed, agraviados, oprimidos. Yeah. Lo dice un poquito mejor. Yep. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos, así. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Right? Y, bro, Yeah. ¿cuándo se ha mirado eso en la historia? Judá y Israel. Siendo oprimidos juntos. Bro, la última vez que estábamos juntos fue en los tiempos de Egipto. Salomón. Oh, yeah. But no oprimidos, though. Oh, true. Yeah. True. Cuando Unidos. fuimos oprimidos juntos. Unidos y oprimidos. Yeah. Egipto. Egipto. Damn. No ha visto otro tiempo. Hasta que llegamos a fucking Babilonia. Al nuevo Egipto. Al nuevo Egipto. Eso, al espiritual. En un sentido espiritual, como dijo Apocalipsis. Yeah. Sodoma y Egipto. God damn. Go ahead. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron captivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Come on, man. ¿Quiénes nos andan reteniendo? El rey de Babilonia, man. Los babilonios. El dragón. Yeah. You know, la bestia nos anda reteniendo. Y no nos quieren soltar. So, ¿qué han hecho? Han causado todo tipo de manera de hechizo, brujería, lavamiento de mente, todo tipo de suciedad para mantenernos muertos. Pero no entendieron el poder del Espíritu Santo, que nos ha literalmente sacudido de toda esa mugreza, man, y nos anda sacudiendo. Ese polvo. Pero para levantarnos a clamar, a invocar el nombre de Yahweh y Yahweh Shai, que hasta el hermano más nuevo puede ser, man, el Señor nos sacudió esa mugreza de este mundo, man. Y nos abrió al nombre de Yahweh y Yahweh Shai. Eso es grande. Yeah. You know, go ahead, bro. Yeah. 34. El redentor de ellos es el fuerte. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y eso es lo importante. ¿Sabes su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Yeah, si lo sabes. Yeah, man. Go ahead. De cierto abogará la causa de ellos. Yeah, porque estamos siendo fucking oprimidos, bro. Hell yeah. You know, odiamos este lugar, man. Yeah. Go ahead. El abogado es Yahweh Shai. That's right. De cierto abogará la causa de ellos. Wow. Yahweh Shai, that's it, yeah. Para hacer reposar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. That's right. Right? So definitivamente no es la Babilonia antigua, porque el reino norteño no estaba en Babilonia con Judá, Benjamín y Leví. You know? Más otra cortada. Espada contra los caldeos, dice Yahweh, y contra los moradores de Babilonia. Y caldeos básicamente eran como una secta de brujos, man. Yeah. Para los babilonios. Los élites. Los élites, man. Serían como los iluminados en esos tiempos. That's right. Los Rothschild. Well, esa secta de élites. Élites. Go ahead. Contra sus príncipes y contra sus sabios. Man, pesado, man. So, ¿dejamos algo atrás o? That's pretty much it right there, unless you have something else. Nah, that's it. Or, you know what? You got something? Hay que terminar Oseas 1 Oh, yeah. y 10 y ahí lo vamos a dejar, man. We went on a whole
Adventure. Yeah. 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 Oseas 1:10. Mhm. Ya. Oseas 1:10 en la NTV. Dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Man. Qué gran día será el día de Jezreel. Yazara'ala, la Yeah. semilla de Yahweh, Dios, de Dios, yep. Go ahead. que es otro nombre para Israel. Cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Man, pesado. O sea, eso básicamente concluyó todo. Esa es la profecía, man. Ya ves. Y, hey, man, por el Espíritu, ojalá todo esto fue edificante, man. Porque todo vino en un círculo, Yeah. So, ¿tenías algo más, bro? Amen. Yeah, man, so con eso, ojalá fue edificante para ustedes, hermanos. Toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honor a nuestros apóstoles, los ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Y shalom al electo de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Shalom. Shalom.